Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hola amigos y amigas. Algunos años atrás, Ricardo Arjona escribió aquella canción Jesús es verbo no sustantivo, en la cual él expresa, manifiesta lo que él siente y lo que él piensa sobre Jesús. Y a lo largo de la historia mucho se ha dicho sobre Jesús, mucho se ha escrito, mucho se ha expresado. En este momento, por ejemplo, tenemos una telenovela en Telefe titulada así, Jesús. Está producida, desarrollada desde la concepción de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Macedo, que es este pastor millonario brasilero. Él tiene su enfoque y su pensamiento acerca de Jesús. Ciertamente no podemos coincidir en todo. Deberemos siempre tener una lectura crítica acerca de las diversas presentaciones de la identidad de Jesús. Hoy encontramos en el Evangelio alguien que le va a decir a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. El escenario en el cual se lleva a cabo este diálogo es en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, una de las tantas cesareas, fundada por el tetrarca Herodes Filipo, hijo de Herodes, una tierra muy fértil, muy bella, una tierra regada por los 3 surgentes del Jordán. Jesús les va a preguntar a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre significa simplemente el hombre. Como si Jesús les preguntara: ¿cuál es para la gente el hombre realizado? El que ha logrado el éxito en la vida. Es aquel que tiene todo lo que quiere, como Filipo, que puede tener prestigio, que puede hacer la fiesta que quiera, que tiene poder. ¿Ustedes quieren ser como Herodes Filipo o como yo? Finalmente, Jesús quiere extraer de los discípulos esta respuesta. Jesús hace una propuesta de ser humano nuevo, de hombre nuevo. La gente va a decir: algunos creen que eres el Bautista, otros que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, la gente no se ha equivocado tanto. Jesús está en la línea de los profetas que predicaban un solo Dios, sin ídolos, la fidelidad a Dios. Jesús está en esta línea. Pero en realidad lo que Jesús quiere hacer es que del corazón de los discípulos salga una respuesta. Por eso les pregunta entonces: ¿quién soy yo para ustedes? Como el amado y la amada, como un muchacho y una chica. ¿Quién soy yo para vos? ¿Cuánto cuento en tu vida? Porque creer es unir nuestra vida a la de Jesús. Por lo tanto, deberemos saber quién es Jesús. De esa manera sí podremos finalmente aceptar su propuesta. Jesús pregunta a sus discípulos y nos pregunta a nosotros hoy: ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro no dice:
es el hijo de David. No, es el hijo de Dios viviente, el hijo de Dios. ¿Por qué el hijo de David significaría semejante a David, que impuso el reino matando a sus enemigos? En cambio, Jesús es el Hijo de Dios, que dará la vida también por sus enemigos. Y dice Pedro, eres el Mesías. Esta palabra Mesías, de origen hebreo, tiene su equivalente en la palabra Cristo, que es de origen griego. ¿Qué significa el Mesías o el Cristo? Esta palabra responde a la expectativa que tenían los judíos. Nace en tiempos del profeta Isaías y se trataba de alguien que salvaría a Israel del exilio, de las persecuciones. Además, ayudaría a reconstruir el reino de Israel. Cuando Pedro dice esto, Jesús lo va a felicitar. Feliz de ti, Simón, feliz de ti, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto quiere decir que este conocimiento no es fruto del razonamiento, es porque Pedro ha abierto el corazón a lo que Dios quiere dar a conocer. Porque nosotros no veneramos un personaje del pasado, ni simplemente su doctrina. Creemos en Cristo, el Hijo de Dios vivo. Después que Pedro le dice a Jesús quién es, Jesús le dice a Pedro quién es Él. Como en los enamorados, una vez más, se dicen mutuamente lo que piensa uno del otro, una especie de declaración de mutua identidad. Y Jesús le va a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón, lo llama Pedro. Ahora, esta expresión de Jesús, ¿es una simple afirmación del primado del Papa? No, por supuesto que no, y mucho más que eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Veamos un poquito de qué se trata esta palabra Pedro. Tenemos que ir al griego para entonces entender mejor. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, Petros en griego, Petros, y sobre esta piedra, Petrá, edificaré mi iglesia. Diferenciamos entonces la palabra Petros de la palabra Petrá. Petros es una piedra pequeña como un ladrillo, es Pedro. En cambio, Petrá es la roca sólida sobre la cual se puede construir algo. Este es Cristo, ya no es Pedro, es Cristo. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, le está diciendo, tú eres una piedra. Es cierto, la primera, como un ladrillo, pero la roca sólida es Cristo, sobre el cual nosotros fundamos nuestra fe. La roca, la expresión roca en el Nuevo Testamento, se utiliza para referirse a Dios, a Cristo, a la fe en Cristo. Recordemos la carta a los Efesios, ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Y también recordemos la primera de Pedro, capítulo 2. Al acercarse a Él, que es la piedra viva, rechazada por los hombres, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como casa espiritual. Estas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Y entonces, ¿Pedro qué es? Es la primera piedra de la comunidad, pero no es la piedra fundamental. Luego recordemos también lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. En el capítulo 6, la vida edificada sobre arena o sobre roca. Una vida edificada sobre arena es una vida que se edifica sobre los criterios de este mundo, sobre el poder, sobre el tener, sobre la apariencia. En cambio, la vida edificada sobre roca está edificada sobre las propuestas de Jesús. ¿Y qué es la propuesta de Jesús? La realización de la vida entregada por amor. Luego aparecen algunas imágenes, por ejemplo, la imagen de la llave. Jesús que le dice a Pedro que el poder de la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. El poder de la muerte no prevalece contra ella. El reino de la muerte está presente hoy.
¿Qué es este reino de la muerte? Se toma la imagen del Sheol o el Hades, que era el lugar de los muertos, el reino de la muerte, pero en realidad podemos pensar cuál es hoy este reino de la muerte, cuáles son este poder de la muerte, la corrupción moral, política, económica, la venta de armas, las leyes del mercado internacional, las mentiras difundidas en los medios de comunicación. Todo esto ciertamente pretende ganarle a este reino de Dios. Solamente la confianza en la palabra de Dios, con esa confianza nosotros podemos hacer que estos poderes inhumanos no nos hagan retroceder. Luego Jesús va a decir a Pedro, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Esta imagen de las llaves es usada por los rabinos. En un edificio, por ejemplo, quien tiene las llaves es el que tiene el poder de entrar, el poder de dejar entrar o dejar salir. No se trata de pensar que Pedro es el portero del cielo. Cuando decimos reino de los cielos, ya sabemos que no estamos refiriéndonos al paraíso. El reino de los cielos es esta propuesta de Jesús en la cual el hombre nuevo es aquel que propone el mismo Jesús. Jesús va a decir, ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia, no han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús le dice a Pedro, yo te doy la llave del reino de los cielos, tenemos que pensar que los rabinos eran los que interpretaban la Torá. Esa interpretación era la llave. Daban sentencias declarando quién era justo, quién no era justo, quién era santo, quién era pecador. Sin embargo, la palabra llave, debajo de la palabra llave en hebreo, palpita la idea de abrir. La llave es para abrir. Por lo tanto, entramos en el reino de los cielos por la fe que Pedro profesó. Pedro debe abrir a todas las personas al descubrimiento del Evangelio de Cristo, siendo él mismo un ejemplo. Tenemos que pasar por la misma profesión de fe que hizo Pedro para entrar en el reino de los cielos. De esto se trata. Y recordemos, en una ciudad, el que tenía la llave era el que cuidaba el bien de los que estaban adentro de la ciudad. Custodiaba para que las personas que estaban adentro de la ciudad estuvieran bien. Por eso yo te doy las llaves del reino de los cielos. Y luego la otra expresión, atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Significa pronunciar un juicio sobre lo que es justo y lo que está equivocado. Es un deber de Pedro discernir qué está bien y qué está mal. Pero antes, Pedro debe asimilar la sabiduría del Evangelio. Por eso, si la Iglesia adhiere a la propuesta de Jesús, si la Iglesia renueva en su interior la profesión de fe que hizo Pedro, esta Iglesia entonces podrá conducirnos en las elecciones importantes de la vida. Hasta la próxima.